Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en el que ustedes estén viendo este video tutorial. Este video tutorial tiene como objetivo la creación de una familia de rótulo para Revit que se pueda integrar luego en una plantilla. O se puede integrar en una plantilla o en un proyecto como tal, ¿cierto? Sin embargo, pues ustedes podrán observar que nosotros no nos encontramos en Revit, nos encontramos en AutoCAD, y es porque iniciaremos desde el AutoCAD para llevar ya preconcebido un rótulo diseñado que ustedes tengan, que ustedes consigan en internet, o de pronto este mismo rótulo que les pueda compartir yo a través del correo electrónico. Es decir, lo primero que tengo que tener es un rótulo. No quiere decir que yo no lo pueda dibujar en Revit, se puede hacer de cero y dibujar completamente de cero desde el Revit, pero digamos que si yo lo tengo ya predefinido, prediseñado, o uno que use en AutoCAD, me voy a evitar unas buenas horas de trabajo dibujando y desarrollando el rótulo como tal. Entonces puedo simplemente depurar un rótulo que ya tenga. Yo, por ejemplo, tengo este archivo. Lo único que voy a hacer es, este archivo lo tengo como una plantilla que en ocasiones uso para dibujar, y aquí tengo unos rótulos grandes, pero también tengo unos rótulos en tamaño original, que serían los rótulos que están aquí al fondo. Sería un rótulo de cuarto de pliego, un rótulo de medio pliego y un rótulo de pliego, y puedo trabajar con ellos para este preciso ejercicio de creación de un rótulo o de una familia de rótulo para Revit. Entonces yo tengo este elemento, y este elemento lo que voy a hacer es separarlos, pues los tengo aquí unidos, y lo que haré será separar cada rótulo individualmente, el rótulo de pliego, el rótulo de cuarto, que me queden en archivos independientes, de manera que lo pueda llevar o los pueda llevar directamente a el AutoCAD, al Revit. Lo que sí debo verificar es el contenido que tiene el rótulo. Debemos tener en cuenta que todos los textos que vayan desde aquí, esos textos ya no se podrán cambiar allá en Revit, ni los podré hacer dinámicos. La idea del rótulo de la familia de Revit es que algunos de estos textos sean dinámicos y se actualicen según la información que cargo en el proyecto, o según los datos de donde se esté jalando el plano o la información, o según la escala que se esté configurando en el área de dibujo, del sketch, del shed, o del boceto o del plano dentro del Revit. Entonces ahí nosotros tendríamos que, digamos, verificar qué información tendría que ser dinámica y qué no. Yo este ya lo tengo bastante depurado. Por ejemplo, aquí podría poner en la parte superior un logotipo. Estas notas suelen ser generales en todos los proyectos, pues yo las puedo dejar. Puedo de pronto cambiar este que dice diseño en proceso a diseño completo, no sé si hay la necesidad. Este de modificaciones pues no se llena directamente en el AutoCAD ni en el Revit, sino que después de impreso, si es que el plano se imprime, se usa para poner ahí observaciones sobre las correcciones que se está haciendo. De ahí para allá tengo pues el tema, el contenido, la escala, la fecha de elaboración, la fecha de la última actualización, el propietario y dirección del proyecto, matrícula, ficha catastral, dependiendo pues de el proyecto. Revit no va a traer de entrada seguramente una posibilidad de programar una matrícula inmobiliaria ni una ficha catastral. Entonces ahí tendremos que mirar cómo se puede articular un texto genérico o quitar estos elementos si de pronto no me van a funcionar. Quién lo diseñó como arquitecto, quién lo aprobó, quién lo dibujó, eso sí me va a dejar configurar él. Y el consecutivo del plano, el Revit no lo maneja así, maneja otro tipo de código. Entonces lo que voy a hacer es quitar este, y en el código del plano también voy a quitar este porque él codifica también de una manera específica, entonces no debo tener esos textos ahí. Voy a dejarlo así, no le voy a dar muchas vueltas. Yo lo tendría que borrar estos elementos en cada uno de estos, para poder verificar qué voy a hacer con él. Y también, como sé que de entrada no voy a tener la posibilidad de configurar en el Revit una matrícula inmobiliaria ni una ficha catastral, lo que voy es a borrar estos dos, y voy a dejar, digamos,
este solo que dice dirección de proyecto, ¿cierto? Este sí lo voy a poder montar allá. Voy a regalarle un espacito más a este, así, y en este también voy a hacer ese cambio. Voy a borrar estas dos que son muy particulares o específicas de donde yo me encuentro ubicado en una solicitud. A veces los piden, a veces no, entonces no voy a poner esos dos como tal. Voy a bajar este un poquito más, así lo voy a dejar, no importa. Ahí ya lo que haría yo sería entonces guardar estos rótulos. No voy a guardar este de cuarto, voy a guardar solo medio pliego y pliego. Creo que con eso nos podemos defender por el momento. Entonces guardaría este, voy a borrar estos, lo voy a dar suprimir, le voy a dar archivo guardar como. Voy a guardarlo en un lugar donde yo lo tenga claro. Voy a usar descargas para que de todas maneras me quede fácil, no me queden estorbando en el computador. Voy a ponerle rótulo de medio pliego, y le doy guardar. Save. Luego de hacer este proceso, entonces le voy a dar control Z y voy a hacer aparecer el de pliego. Voy a borrar el de medio y le voy a dar otra vez archivo guardar como, save as, archivo guardar como, y le voy a poner rótulo de pliego. Así voy a tener uno de medio y uno de pliego para llevar al Revit y poder verificar el desarrollo del elemento. Listo. Esta es la primera parte, es una parte muy sencilla. Vuelvo y recuerdo, arrancamos desde AutoCAD para no tener que dibujar un rótulo de ceros. Normalmente seguramente las personas que ven este video ya tienen o manejan AutoCAD o han dibujado en AutoCAD, tienen algún rótulo o pueden descargar un rótulo, o como les digo, por correo les podría compartir este rótulo para que usted entonces arranque basado en este y no tenga que dibujarlo de cero, y de esa manera ya usted pueda simplemente concentrarse en la configuración de los textos que queremos que estén asociados dinámicamente a la plantilla como tal de la familia de Revit, que es lo que a nosotros nos interesa. Entonces, la primera parte del video sería haber desarrollado este elemento. Lo hicimos bien y lo vamos a dejar entonces hasta ahí. Ya nos veremos en el Revit específicamente para empezar a trabajar. Bueno, continuamos en esta segunda parte del video con el desarrollo del rótulo específicamente dentro de las familias del Revit, que vamos luego a vincular a nuestro proyecto o a nuestra plantilla según lo que estemos desarrollando. Los rótulos entonces realmente son familias que se pueden crear dentro de un rango específico que trae por defecto el programa. Como es una familia, yo voy a iniciar mi archivo en el apartado familias nuevo, y aquí en familias nuevo se va a abrir la biblioteca de plantillas de los diferentes tipos de familia que nosotros tenemos disponibles en el programa. Las tile blocks o títulos de bloque que tenemos acá es donde nosotros podemos desarrollar un rótulo. Ahí tenemos las diferentes plantillas que hemos usado en diferentes momentos para hacer puertas y ventanas. También tenemos plantillas para anotaciones, para masas conceptuales, y en este caso vamos a usar los títulos de bloque, que allí puede estar presentado en inglés o en español dependiendo de la versión que usted tenga del programa. Yo voy a entrar acá a los títulos de bloque y ahí por defecto Revit siempre va a tener unos formatos de papel que van en el sistema americano A0, A1, A2, A3, A4. Reconocemos fácilmente la 4, que es más o menos el tamaño carta. Entonces ahí tenemos diferentes tipos de formato y tenemos un formato genérico que dice New Size o nuevo tamaño métrico, y ese me va a servir a mí para configurar los formatos que normalmente nosotros tenemos o que normalmente nosotros manejamos, como el pliego, el medio pliego y el cuarto. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar este
y le voy a dar Open, el que dice New Season o nuevo sistema métrico o nuevo tamaño métrico, y le voy a dar Open. La plantilla va a cargar para que nosotros podamos desarrollar entonces el sistema del bloque. Vamos entonces a verificar. Vamos a esperar un momento hasta que hace el cargue en el programa. Ahí está cargando. Entonces nos vamos a encontrar que él carga en un tamaño de 297 por 210, es más o menos un tamaño carta, pero está en milímetros, lo que me recuerda que lo primero que debo hacer es verificar el tamaño de las unidades que yo tenga en este rótulo, porque el rótulo que yo tenía en el AutoCAD, que va a ser el rótulo base que voy a utilizar para este rótulo, estaba en metros, o sea que voy a darle comando UN y en leg o distancia voy a cambiar las unidades a metros. Ok. Ahora tengo una medida que está en 2,90, en 29 y en punto 21, ¿cierto? O sea, la misma medida que tenía en milímetros, pero ahora la tengo en configuración de metros. Ahora puedo cambiar el tamaño de este elemento, que son las márgenes generales, pero no tocando las cotas. O sea, no lo voy a conseguir tocando las cotas, sino tocando las líneas, ya sea la horizontal o la vertical, una de las verticales o una de las horizontales. Mire que hay una de las verticales que yo toco y me activa la cota horizontal, y hay una de las horizontales que me activa la cota vertical. Bueno, las dos horizontales me activan la cota vertical y las dos verticales me activan la cota horizontal. Entonces yo quiero cambiar el ancho. En este caso voy a hacer, digamos, el rótulo de pliego, o sea, el de 1 metro por 70. O sea que esto debe medir 1 metro por 70. En este caso, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cambiar estas dos medidas, pero lo que voy a hacer es tocar, por ejemplo, esta línea, y aquí cuando se active el numerito, toco el número y le digo 1, enter. Él se va a alargar y eso va a ser 1 metro de longitud. Y en el sentido contrario voy a tocar la horizontal para que se active la vertical, y luego voy a ponerle punto 70. Ahí vamos a tener entonces el tamaño que yo requiero para el bloque 70 por 1. A veces es 701 o 70.5, no sé, depende de la impresora que se tiene, pero digamos que el formato base es un pliego de 70 por 1 metro. Luego de hecho esto, estas cotas las puedo borrar, realmente las puedo borrar. Puedo borrar estas cotas y dejar el formato y los bordes de papel listos para recibir mi rótulo. Porque recuerden que nosotros empezamos este trabajo desde un rótulo de AutoCAD. Entonces, una vez configuradas las unidades y cambiado el tamaño, vamos a proceder a insertar el rótulo que nosotros teníamos desde AutoCAD, que dejamos guardada en alguna parte de nuestro computador. Para eso vamos a usar insertar y vamos a ir a importar CAD. Vamos a buscar el rótulo donde lo tengamos. Yo los había guardado en descargas, si usted recuerda bien. Voy a buscar la carpeta de descargas de mi computador. Ahí tengo el rótulo de pliego, el rótulo de medio pliego. Yo quiero el rótulo de pliego, voy a seleccionarlo, pero no le voy a dar Open de una vez. Lo que debo hacer es primero mirar las unidades de importación, que deben estar en metros, porque yo seleccioné metros en el AutoCAD y seleccioné metros en las unidades del programa, así que aquí no debo dejarlo al azar, debo seleccionar claramente la unidad que corresponde. Y en posición no voy a poner auto origen, interno origen, sino centro, porque yo no sé cuál fue el origen con el que quedó el rótulo en AutoCAD. Como no sé cuál fue el origen con el que fue creado el rótulo en AutoCAD, le voy a decir centro para que él me intente, o la idea es que me lo ponga en la mitad del espacio de lo que ya tengo definido como tamaño de papel. Le voy a dar Open. Entonces no se nos olvide seleccionar el archivo, configurar los metros y decirle centro Open. Vamos a esperar a que cargue.
decir, me dice que hay un elemento que no lo valida, le voy a decir que sí. Y listo, entonces ahora me queda a mí aquí el rótulo vacío para que yo ya llene los textos que yo quiero que cambien según las necesidades de mi proyecto. Ahora igualmente aquí podría sumar una imagen, podría poner textos adicionales y demás. Entonces vamos a ver cómo funciona, porque pues de entrada ya yo tengo este rótulo, lo podría guardar y me serviría, pero hay un montón de datos que hay acá que yo debo configurar antes de llevarlo a mi proyecto o a mi plantilla. Entonces aquí en crear las herramientas de títulos de bloque o las herramientas de símbolos o de desarrollo de simbologías, traen estas herramientas que son las líneas, símbolos, áreas de región, líneas, cotas, y traen obviamente los textos. Entonces tenemos dos tipos de textos: el texto level, que es el texto de etiqueta, y el texto normal. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? El texto level o el texto de etiqueta es el texto de etiqueta. Este primero que aparece con el cuadrito es un texto que se define según las características que ya trae predefinidas el programa y me van a servir para marcar ciertos automatismos dentro del texto en el rótulo. Por ejemplo, la escala, el número del plano, la persona que lo dibujó, la persona que lo diseñó, la persona que lo aprobó. Bueno, trae varias opciones. Y el texto es una herramienta de texto normal, como cualquier herramienta de texto de cualquier programa, que me va a dar la posibilidad de escribir aquí en el rótulo cualquier, digamos, información, pero esa información yo pongo con un clic, escribo como acabo de escribir ahí, pero ninguna de esa información es variable, no se puede cambiar, no se puede actualizar, no se puede modificar desde los diferentes controles que yo voy a tener en el proyecto o en la plantilla. Entonces tengo los textos de etiqueta, que son programables, o sea, ya vienen configurados con una programación, y los textos normales, que simplemente van a ser estáticos y no van a cambiar. Entonces yo voy a trabajar sobre todo con los textos level o los label textos, los textos de etiqueta, que son los que me van a dejar a mí ir configurando cada uno de estos elementos. Voy a darle clic aquí para que podamos ver. Cuando yo le doy clic, él está esperando que yo le dé, digamos, un clic para definir el tamaño, pues definir dónde se va a poner el objeto. Busquemos aquí una opción, una que se entienda fácilmente: la escala. Aquí debe aparecer la escala de los planos que se asociaron al rótulo. Eso es automático. Cuando yo jale una información del Revit a mi rótulo, él va a detectar qué escala trae ese gráfico y automáticamente va a poner la escala. Si es una escala única o si es una escala compartida, variará y cambiará el formato. Entonces aquí en escala lo que voy a hacer es darle un clic y entonces me dice, aquí me va a salir un cuadro en el que yo debo seleccionar cuál es el tipo de texto ya parametrizado que requiero para ese elemento. Yo puedo crear nuevos elementos, pero debo tener en cuenta que generalmente me pide que sean con parámetros compartidos, sí, que es, digamos, una parte más avanzada en la parametrización. Entonces me voy a restringir a utilizar los que ya trae por defecto, que son bastantes, y me va a servir para todos los que tengo ahí. No voy a tener que crear uno nuevo, pero sí da la posibilidad de crear. Lo que pasa es que son parámetros compartidos y hay que tener un conocimiento, digamos, intermedio o avanzado de Revit para saber cómo configurar esas tablas de comandos o de parámetros compartidos. Aquí estoy buscando una escala, algo que me sirva para la escala. Entonces voy a bajar por acá hasta, pues si está en español sería por la E, si está en orden alfabético, entonces si es escala en español es la E, si es escala en inglés es escale. Aquí lo tengo, mire, lo encontré y este me sirve para definir la escala. ¿Qué tengo que hacer? Seleccionarlo, darle a la flecha verde para que lo sume aquí, y él me pone un valor por defecto aquí, que yo lo voy a dejar así, no importa, no tiene ningún problema, es el que me va a poner de referencia. Yo le digo OK, y entonces aquí él me pone este elemento, que obviamente es muy grande, yo puedo estirar este cuadrito para cambiar, digamos, la composición del texto, pero sigue siendo muy grande.
Ahora, ¿cómo puedo generar yo diferentes tipos de tamaño de texto? Me voy a seleccionar, lo voy a hacer de una vez porque todos los levels van a quedar con esa configuración de tamaño inicial, que es una configuración de 8 milímetros. Lo que voy a hacer es que lo voy a seleccionar, le voy a decir editar y voy a crear varios tipos de texto. Voy a duplicar y voy a crear uno de 4, este era de 8, entonces lo voy a dividir a la mitad, este es de 4. Ok, ya tengo uno de 4 y aquí debo cambiar en el text size o tamaño del texto 4. Y ok. Luego voy a generar otro, editar. De una vez los voy a generar todos para no estarlos generando cada vez que necesite, sino que generaré diferentes tamaños y jugaré ya con ellos según la necesidad. Duplicar y a este 4 le voy a poner 3 para que ya no baje tanto de tamaño. Ok, y de aquí donde dice text size debe coincidir con 3. Ok, tengo uno de 3, tengo uno de 4 y voy a crear uno de 2. No sabemos si de pronto se llega a ser necesario en algún momento. Duplicar y este sería de 2. Lo que generé fue tipos de textos diferentes con tamaños distintos. 2, ok, listo. Entonces mire que él fue bajando de tamaño hasta que se acomodó ahí un poco mejor, pero digamos que 2 es muy poquito, creo que lo puedo poner en 4 y funcionaría bien. 4 me parece que está bien. Voy a dejar este aquí, así, listo. Ya no tendría que configurar, ya configuré uno, la escala. Cuando, como les dije, esto es automático, cuando se arrastren gráficos a este rótulo, esta escala cambiará según esa configuración. Si se dieron cuenta, cuando yo edito los textos y le cambio diferentes opciones, puedo cambiarle el color, el tipo de línea, que si tiene fondo, que si son tablas, entonces los tamaños de la tabla, que si la letra es inclinada, que si es más negrilla. Bueno, tengo varias opciones. Obviamente el text font, o sea, el tipo de fuente, lo puedo variar aquí a otra fuente que tenga mi computador. Y si lo hago en cada uno de estos tipologías de texto, tendría un tamaño de texto diferente, con color diferente, con letra diferente, si yo quisiera cambiar todos esos valores. A mí la verdad no me interesa hacer ese cambio, solo voy a dejar esta escala así. Listo. Ahora seguiría llenando información. Por ejemplo, aquí abajo tenemos fecha de elaboración, fecha de última actualización, entonces debería buscar unos ítems que me sirvan para este. Voy a volver otra vez a crear text level, o sea, los level, estos level, voy a buscar, darle clic aquí en fecha de elaboración y creo que hay una que se llama se llama project insert date, que es como fecha en la que se emite el plano, porque esa es fecha en la que se elaboró por primera vez el plano y la otra es fecha de actualización. Entonces esta es como la fecha en la que se generó el plano, ¿sí? Más o menos en español sería como fecha de publicación del proyecto, o fecha, sí, algo, sí, fecha de publicación del proyecto más o menos. Entonces selecciono esta, la paso acá y acá puedo ponerle un valor si yo quiero en el ejemplo que sea fecha de inicio, pero lo voy a dejar así, no le voy a cambiar estos de acá, los voy a dejar como estén, pero le puedo cambiar el nombre aquí, le doy OK. Entonces mire que ahí el tamaño también está alto, voy a darle a seleccionar la herramienta modificar, voy a seleccionar el texto, le voy a jalar esta rayita con clic sostenido, el puntico para que se alargue y le voy a poner a esto un texto de tamaño. Por eso creé varios tamaños de textos para no tener lo que hacer cada vez que modificaba uno, sino que ya los iba a tener allí a la mano. Le puse tamaño 3 y me acomodó dentro del espacio. Entonces tengo la escala y tengo este va aquí arriba, fecha de elaboración. Esta es una fecha que voy a poder yo darle allá en la configuración inicial del proyecto. Luego tendría fecha última actualización, sería la fecha, el día que le hacen el último cambio al plano. Esa es una fecha actual y puede ser automática. Es decir, cada vez que se abra el archivo se genere un
un rótulo y se actualiza información, él pondrá la fecha de ese día, porque se supondría que ese día sería el último día en el que se modificó el plan. Esa, si yo voy a crear y a texto label text o texto de etiqueta, yo vengo acá, le doy clic y buscaría la que se llama date, por D creo que está date o estampar tiempo o estampar fecha, y eso lo que hará será, lo que hace es poner la fecha del elemento, específicamente fecha con hora, trae incluida la hora y ahí bueno no podemos hacer más con esta modificación. Le voy a dar OK, aplicar OK. Entonces mire que ahí me pone 2606, fecha en la que desarrollé este video tutorial, y me pone la hora y todo. Entonces acá lo que debo hacer es simplemente cambiar el tamaño. Esta fecha y esta hora va a ser actualización general. Cada vez que yo abra el archivo, él me va a actualizar y haga cambios en el archivo, me actualizará esta fecha como la última fecha de actualización del plano, la última vez que se abrió. Voy a cerrar esto un poquito hasta acá, y eso ya no tendré que configurarlo yo, él se configurará solo. Luego tiene propietario y dirección del proyecto. Entonces vamos a buscar qué opciones tendríamos para este. Crear, texto de etiqueta, propietario o cliente. Iría aquí, le voy a dar un clic, busco ensamble sería costo, descripción, manufactura, modelo, nombre, URL, building, autor, check-in, cliente name cliente, nombre del cliente. Esta no tiene mucha explicación, lo paso aquí, le digo OK y listo. Me quedó pequeño porque está en tamaño 2 el texto, si lo voy a crecer un poco a 4, ahí tenemos otro, y así vamos a seguir buscando los elementos que nos puedan servir. Luego dirección del proyecto, otra vez repito mi proceso, crear, level, texto de etiqueta, le doy clic aquí y busco address. El mío está en inglés, entonces debe aparecer por address. En ensamble, que factura, autor, building, check-in, date, design, drawn, dibujado por, file path, organización, project address, proyecto, dirección de proyecto. Le doy clic acá, OK, y ahí queda project address. Le voy a subir un poco el tamaño a 4. Yo creo que no, que mejor lo dejo en 3 porque las direcciones pueden ser largas, entonces es mejor un texto pequeño para poder escribir más. Entonces mire que no es tan complejo, ya he puesto la escala, la fecha de elaboración, fecha de última actualización, cliente, proyecto. Aquí sería como el diseñador o arquitecto, entonces vamos a buscar si hay en crear en texto de etiqueta, podría encontrar la opción para sería el diseñador, entonces sería diseñado por, design big, diseñado por, lo selecciono, OK, le voy a poner un texto digamos de 3, que puede ser un nombre largo. Voy a alargar este cuadrito un poquito. Y luego tendría, por ejemplo, este fue el que lo diseñó, luego tendría alguien que lo aprobó, entonces podría volver aquí a crear, etiqueta, clic, aprobó, building name, autor, aquí está aprobado por es el primero, aprobado por, aprobado por, lo selecciono, lo pongo acá, y ahí tendría ya la opción para configurar a un profesional que aprobó el diseño y lo aceptó. También está dibujado por, entonces puedo venir aquí a crear, etiqueta, y buscaría dentro de las opciones, le voy a dar clic acá,
Drawing, dibujado por, debe estar por la D. Drawing B, esta es Draw B, dibujado por, le doy OK. Entonces aquí ya tengo para poner el texto, el nombre del dibujante. El nombre del dibujante, el nombre del arquitecto, el nombre que lo aprobó, el número de plano. Entonces crear, etiqueta. Voy a poner clic acá y sería el número de plano, shed number. Le puedo poner OK aquí, shed number, sí. Perdón, lo selecciono, le doy flecha aquí, le digo OK y ahí me queda el número del plano. Este lo voy a ampliar porque está muy pequeño, creo que lo puedo poner en 8. En Revit se cambia la nomenclatura de las tipologías de plano. Uno está acostumbrado normalmente que en AutoCAD el plano se nombra ADU 1 de 1, 2 de 2, 1 de 2, 2 de 2 o 1 de 3, 2 de 3, 3 de 3 o 1 de 1 si es un solo plano. En Revit esa nomenclatura cambia y los rótulos empiezan a configurarse con una nomenclatura que define una letra que casi siempre tiene que ver con la disciplina, A de arquitectura y un número. Y así se irán nombrando los planos, el A101, el A102, el A103 o el estructural E101, E102 y es un código que se está, digamos, o se define así. Y bueno, listo, mire que he configurado todos estos valores, me quedaría pendiente el contenido y el tema. Con el contenido tenemos un problema y es que no vamos a encontrar un texto de etiqueta que nos permita, digamos, poner varios elementos o nos permitiría como poner uno y casi siempre en los planos yo tengo varios. Así que este espacio lo voy a dejar vacío y será el único espacio de mi rótulo que yo llene directamente con un texto allá en el proyecto, que es para poder colocar que aquí quedó una planta, un corte, una fachada y poder tener la flexibilidad de poner el contenido como yo lo quiera organizar. Lo que sí podría poner en tema es como el nombre del proyecto, que más que tema sería como el nombre del proyecto o proyecto. Entonces le voy a dar crear, etiqueta, le voy a dar clic allí y voy a buscar entonces nombre del proyecto. Tengo building name, sí creo que tendría que ser building name, project name también, project name, nombre del proyecto, voy a ponerlo ahí. Bueno, entonces ahí tengo todas esas opciones cargadas para trabajar con mi rótulo. Entonces mire que fui poniendo todos los textos de etiqueta que me fueran útiles para poder, aquí también le puedo buscar un código de plano y demás. Hay que probar para qué funcionan cada una de las etiquetas que están allí y cómo las podría aprovechar de una mejor manera. Ya por cuestiones de facilidad y de tiempo vamos a dejar estas que pusimos ahí para que las podamos probar directamente dentro de la plantilla o dentro de un proyecto. Le voy a dar entonces guardar a mi rótulo, crear save as, salvar como, save as family como familia y voy a buscar un rótulo. Aquí ya tenía uno de ejemplo, entonces a este le voy a poner rótulo 2 y le voy a dar salvar. Listo. Ahí ya tengo salvada la familia, así que una vez guardado el rótulo voy a cerrar acá y me voy a quedar en el pantallazo inicial de mi Revit. Voy a abrir ya sea un proyecto mío o la plantilla de proyecto que estemos desarrollando o que usted esté desarrollando y en esa plantilla voy a cargar ese rótulo para que esté en esa plantilla a disponibilidad un rótulo que pueda funcionar o servir en algún momento para diagramar un plano. Listo, ya. Eso es lo que voy a hacer a continuación. Bueno, entonces vamos ahora a probar el rótulo que creamos. Esa sería la última parte, la tercera parte del video, simplemente el probar cómo funciona este rótulo.
dentro de un proyecto o una plantilla de proyecto que estemos creando. Entonces voy a darle aquí abrir. Yo tengo una plantilla de proyecto que he estado creando de manera formativa. Entonces voy a abrir esa plantilla, o un proyecto es indiferente, las opciones son iguales. En mi plantilla yo tengo diferentes elementos que se han configurado y se han ido creando a medida de que se fue generando, como las unidades, tener columnas, ventanas y demás. Y aquí lo que me haría falta sería poder sumar un rótulo para yo poder tener allí como la posibilidad de diagramar un plano, y lo podría sumar en tamaño pliego, en tamaño medio pliego y cuarto, y también podría ser que esos rótulos cambiaran dinámicamente de tamaño. El rótulo de nosotros es sencillo porque simplemente asocia textos de etiqueta, pero no cambia de nombre, no cambia de tamaño fácilmente, no le creamos esa configuración. Pero entonces, ¿cómo lo puedo traer? Muy simple. Si debemos es insertar esa familia aquí, o sea, venir a insertar, decirle load family, buscar ese rótulo donde lo hayamos guardado. Yo lo guardé o lo tenía en descargas, se llamaba rótulo 2, lo selecciono, le doy a abrir, él lo carga y listo. Yo ya tengo el rótulo allí en mi plano esperando ser utilizado. Ahora, para yo crear, cuando yo no tengo ningún set o un plano o diagramación que guarda el Revit en el Project Browser como sheds, cuando yo no tengo ninguno, debo crear el primero. Entonces tengo que ir hasta insertar, hasta ver, view, y en la pestaña View, donde yo puedo crear cortes, elevaciones, plantas 3D y demás, ahí también dice crear plano, o crear crear un plano, un set. Entonces una hoja. Entonces yo le voy a dar clic ahí y él me va a decir que yo tengo o la opción de llamar a ninguno o llamar al rótulo 2, que fue el que yo cargué, o también podría darle cargar load y traer uno si no le había dado cargar. Entonces aquí en rótulo 2 yo lo selecciono, le digo OK y mire, ahí me aparece mi rótulo. Ya ese rótulo tiene un pliego, yo puedo diagramar ahí y tiene una información base aquí que le puedo modificar. Mire, que le puedo modificar dependiendo de la necesidad que yo tenga. Lo va a numerar como A101. Si yo creara otro, vamos a darle aquí nuevo, rótulo OK, para que vean como este ahora se llama A102. Si ven que los va numerando A101, A102, y bueno, le puedo ir también poniendo un nombre y demás. Entonces yo me puedo parar en este A101 y puedo configurar y cambiar el tamaño, el nombre del texto que tengo acá, o sea, los diferentes elementos del contenido. Ahora, lo que va a suceder es que yo no veo de entrada, cuando yo toco me aparecen un montón de incógnitas, pero no veo las informaciones ahí. Porque hasta que no las digite no van a empezar a aparecer, pero no las debo digitar acá, las debo digitar o en el cuadro de propiedades o en el identificador de proyecto. Lo más fácil es ir iniciando en el identificador de proyecto. Entonces yo me voy a Manager, busco por ejemplo que hay un botoncito que se llama Project Information o información del proyecto. Entonces le doy clic ahí y aquí hay un montón de información que está relacionada con ese rótulo. Por ejemplo, organización, nombre, sería como el nombre de una empresa. Entonces pongámosle Constructora La Verde. Nosotros no lo configuramos, pero yo igual la voy a llenar. Organización con una descripción de la organización. Constructora. Building o nombre del edificio. Pongámosle el nombre a este edificio. No sé cómo ponerle, edificio Ríos. Listo. Edificio Ríos. Pongámosle un autor, pues puede ser alguien, pongámosle Fernando Castro.
Hay algunos de estos que no los configuramos, igual yo los estoy llenando todos para que pues me quede bien, digamos que referencia a la información del proyecto. Este sería con mayúscula Castro. Bueno, y aquí también tengo Project Insert, o sea, el dato del día que se generó por primera vez el plano. Vamos a suponer una fecha que sea 6, 10, 2023, aquí primero es el año, el mes y después el día y después el año. Estatus del proyecto en diseño, cliente, entonces voy a poner familia Ríos. Project address sería la dirección, calle, voy a inventar una dirección, calle 46, número bueno, no he podido poner acá porque le debo dar en estos punticos para que me deje escribir. Calle 46, número 1415, algo así. Puedo poner un barrio si quiero, barrio Rosario, algo así. Y ok, mire, ahí me deja configurar todo este valor. Rosario, ok. Project name, nombre del proyecto, pues es edificio Ríos. Project número del proyecto, pues puede tener un consecutivo si es que se tiene, digamos este del 001 y ok, listo. Entonces mire que con desarrollar cierta de esa información yo ya tengo acá una información llena. Mire, propietario, cliente, familia Ríos, dirección calle 46, número de seguridad barrio Rosario, edificio Ríos, contiene, dijimos que lo íbamos a llenar manualmente aquí con la herramienta texto. Aquí vamos a llenar el contenido o el contiene, porque podemos hacer un cuadro de texto y escribir el contenido más fácilmente por el momento. Entonces ahora hay otros que no pude llenar desde allá, como el arquitecto, el que aprobó, el que dibujó y demás. Entonces hay unos que se llenan, o sea, lo primero que hay que hacer es llenar por el manager o el administrador la información del proyecto, y lo segundo es llenar en el cuadro propiedades los que no se dejan, porque se llenan por el cuadro propiedades. Entonces selecciono el rótulo y aquí entonces ya puedo buscar los que definitivamente no se dejaron cambiar. Por ejemplo, este nombre del plano, puedo poner, digamos, plantas, aplicar, luego este es el número, luego el autor, DrawB es dibujado por, voy a poner mis iniciales, MSM, enter y aplicar para que cargue, chequeado por, puedo poner Carlos S, enter, aplicar, diseñado por, puedo poner el arquitecto Mauricio Sánchez, enter, aplicar, aprobado por Fernando F, aplicar, enter, aplicar. Y todos esos se actualizaron acá. Pues ahora tengo acá el diseñador, el arquitecto, el que lo aprobó, el que lo dibujó, y completé el rótulo de mi elemento. Ahora lo interesante de esto es que si yo me pasara al rótulo 102, hay unos datos de ese rótulo 102 que ya están llenos. Mire, si me paso al rótulo 102, ahí tengo perdón, al 101, porque era como llené el 102. Me paso al rótulo 101, ahí tengo unos datos ya llenos. Los que no se pudieron fueron los de diseñador, pero eso es porque puede que en este plano sean los mismos, el mismo arquitecto o el mismo revisor y todo, pero puede que no. Entonces por eso no se deja cambiar como global. Entonces ya cada vez que jale un rótulo
y tenga asociado algunos de esos valores genéricos, él se va a llenar solo y me va a ir automatizando ese proceso de rotulado que se hace a veces tan complejo. ¿Cómo funciona lo de la escala? Porque la escala no está ahí. Para poder observar cómo funcionaría lo de la escala, yo tendría que tener algo dibujado, digamos en la plana de planta nivel 1. Tendría que venir aquí a arquitectura, hagamos unos muros, así sean pequeños, cojamos un tipo de muro de los que ya tenemos acá. Por acá tenemos este muro rayado y podemos trazar 5 metros, bajar acá, venir acá, entrar acá. Bueno, esto me quedó torcido, no importa. Y llegamos acá. Creo que posiblemente tengamos una puerta. Bueno, no, esta plantilla todavía no tiene puerta. Ventanas. Hay que cargarle una puerta y una ventana. Te lo voy a dejar así. Entonces yo tengo este plano y aquí abajo en la visualización yo configuro la escala 1 en 50. Ahora cuando yo estoy acá en mi rótulo 102, por ejemplo, yo voy a ir por el nivel 1, lo voy a arrastrar y lo voy a poner ahí. Lo pongo ahí. Entonces él en qué escala lo trae en escala 1 en 50. Aquí dice ahora escala 1 en 50. Dice escala 1 en 50 porque este gráfico que yo tengo acá está en escala 1 en 50. Si yo le cambiara la escala de visualización a 1 en 100, automáticamente en mi rótulo esa información cambiaría a 1 en 100. Ahora dice 1 en 100. Entonces tengo este 1 en 100. Por ejemplo, yo ahí tenía dos niveles. Pues tenía un plano aquí que era el nivel 1 y uno aquí que es el nivel 2. Y podría dibujar otro, pero entonces ya se va a perder la escala. Por ejemplo, si viniera acá y dibujara otro plano, y a este lo voy a dejar en escala 1 en 50. Vengo al rótulo y arrastro este plano del nivel 2 y lo tiro ahí. Ahora lo que puedo tener es que acá hay sin identificar, y es porque como comparte varias escalas, entonces ya él no es capaz de definir cuál es. Ahí lo que podríamos decir es como cuando ponemos las indicadas, as indicated, las indicadas. Entonces ya aquí yo tendría que acompañar estos gráficos con un nombre de gráfico, pues deberían tener el nombre igual de los gráficos y la escala del gráfico para que se pueda combinar eso. Y bueno, listo, entonces ese es el proceso de la generación del rótulo. La idea es que dentro de su proyecto, de su plantilla, usted tenga un rótulo para completar la plantilla o el proyecto que usted esté trabajando. Entonces esa era la intención del video, poder mostrar la creación básica de este para poder seguir desarrollando y avanzando en diferentes actividades del modelado de familias en Revit. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.